Esta noche los científicos están observando niveles de agua más bajos en los grandes lagos. Un cambio respecto a estas imágenes de hogares desapareciendo en el agua después de que vimos niveles altos hace solo un par de años. Hay un lugar en Norteamérica donde el agua sube 6 metros en menos de 7 años y luego, sin previo aviso, vuelve a bajar. Un lugar donde los barcos que se hunden no se pudren, donde los cuerpos no salen a flote y donde, hace apenas 2 décadas, un sonar encontró algo tallado en piedra que nadie debería haber podido tallar, porque el animal que representa lleva 10.000 años extinto. Ese lugar no está en el fondo del océano. Está a un par de horas en coche de 40 millones de personas que beben de esa misma agua todos los días. Se llaman los Grandes Lagos. Y durante los próximos minutos vamos a bajar, capa por capa, hasta el fondo de lo que realmente esconden. Quédate hasta el final, porque el dato número 19 es el que va a cambiar cómo ves un vaso de agua para siempre. Un lago que respira. Empecemos por algo que cualquiera puede comprobar con sus propios ojos. El nivel del agua no se queda quieto. Entre 2013 y 2020, la superficie combinada del lago Michigan y el lago Hurón, técnicamente el mismo cuerpo de agua, subió más de 1,5 metros en cuestión de años. Estamos hablando de un lago que cubre una superficie comparable a la de un país pequeño, y aún así, ese volumen se movió como si alguien hubiera abierto una llave gigante en el cielo. Muelles que llevaban una década sobre pasto seco terminaron bajo el agua. Casas que se construyeron pensando que la orilla nunca cambiaría, se encontraron, de golpe, a metros de distancia del agua. Y luego, como si nada, el nivel volvió a caer. No de forma gradual, sino en ciclos violentos que los climatólogos todavía no logran predecir con exactitud. Los modelos matemáticos que se usan para anticipar estos cambios se quedan cortos una y otra vez. Cuando un sistema natural de este tamaño se mueve más rápido de lo que la ciencia puede calcular, deja de ser simplemente un lago y se convierte en algo que vigilamos, pero que no controlamos del todo. Agua que no vuelve. Para entender por qué esto importa tanto, hay que entender de dónde viene esa agua. Los 5 lagos, Superior, Michigan, Hurón, Erie y Ontario, forman el sistema de agua dulce más grande del planeta, y toda esa agua fluye en una sola dirección, hacia el noreste, hasta desembocar en el río San Lorenzo y finalmente en el Atlántico. Aquí viene el dato que debería detenerte en seco. Menos del 1% de esa agua se renueva cada año con lluvia o deshielo. El resto es lo que los geólogos llaman agua fósil, el remanente derretido de glaciares que retrocedieron hace más de 10.000 años. En otras palabras, casi la totalidad del agua dulce superficial más grande de la Tierra es, en la práctica, un recurso que no se repone. Es una herencia que se recibió una sola vez. Si se contamina, si se agota, si se desperdicia, no vuelve a llenarse la próxima primavera. Y sobre esa herencia no renovable dependen, según distintos conteos, alrededor de 40 millones de personas, 8 estados de Estados Unidos, 2 provincias canadienses, ciudades como Chicago, Detroit, Cleveland, Milwaukee y Toronto. Más gente de la que vive en países enteros, bebiendo cada día de un depósito que el planeta ya no está rellenando. Y para empeorar las cosas, el aire más cálido está acelerando la evaporación. Menos hielo en invierno significa más superficie de agua expuesta al sol. Y más agua expuesta al sol significa más evaporación. En algunos inviernos recientes, la cobertura de hielo cayó por debajo del 10%, cuando el promedio histórico ronda el 50%. En un sentido muy literal, los lagos se están exhalando hacia el cielo. La piedra que no debería existir. Ahora bajemos, literalmente, al fondo. En 2007, un arqueólogo submarino que rastreaba el lecho de la bahía de Grand Traverse en el lago Michigan estaba usando sonar para buscar naufragios. A unos 12 metros de profundidad, el equipo detectó algo que no encajaba, una hilera de piedras, no dispersas al azar, sino alineadas en un patrón que parecía deliberado. Y sobre una de ellas, una roca del tamaño de un automóvil, se distinguía lo que parecía ser un grabado, una trompa larga y curva, un lomo redondeado, la silueta inconfundible de un mastodonte, un animal que se extinguió en Norteamérica hace unos 10.000 años. Si ese grabado es auténtico, significa que alguien estuvo parado sobre tierra firme,
tierra que hoy está bajo 12 metros de agua, y talló en piedra a un animal de la era del hielo mientras ese animal todavía caminaba por la región. El arqueólogo nunca afirmó tener certeza absoluta, pero tampoco ha podido descartarlo del todo. La piedra sigue ahí abajo, en la oscuridad, esperando un veredicto que nadie se ha atrevido a dar. El lago que no suelta a sus muertos. ¿Por qué el fondo de estos lagos conserva tan bien lo que cae en él? La respuesta es la temperatura. El lago superior alcanza más de 360 metros de profundidad en su punto más hondo, y en esas zonas el agua se mantiene apenas por encima del punto de congelación durante todo el año. Frío extremo, casi sin oxígeno, sin luz, condiciones donde casi no sobreviven bacterias. Y sin bacterias, no hay descomposición real. Entre los marineros de la región existe un dicho antiguo: el superior nunca entrega a sus muertos. No es poesía, es química pura. En aguas más cálidas, los tejidos de un cuerpo generan gases al descomponerse, y eso lo hace flotar hasta la superficie. En el superior, casi nunca hace el frío suficiente para detener ese proceso, así que lo que se hunde, se queda hundido. Barcos que naufragaron hace más de un siglo siguen en el fondo con la pintura del casco todavía visible. Un cementerio de barcos. Y si nada sube a la superficie, la pregunta obligada es: ¿cuánto hay realmente ahí abajo? Las estimaciones son sobrecogedoras. Se calcula que unos 6.000 barcos se han hundido en los Grandes Lagos desde que existen registros formales, aunque algunos historiadores elevan la cifra total, contando naufragios nunca documentados ni encontrados, hasta 25 o 30.000. Con ellos, se calcula que se perdieron unas 30.000 vidas humanas, a cientos de kilómetros de cualquier océano. El naufragio más conocido tiene nombre propio, el Edmund Fitzgerald. El 10 de noviembre de 1975, este carguero de más de 220 metros de eslora, uno de los más grandes que navegaban los lagos, cruzaba el lago superior en medio de una tormenta cuando desapareció del radar sin una sola llamada de auxilio. Los 29 tripulantes murieron. El barco fue hallado días después, partido en dos, a más de 160 metros de profundidad. Hasta hoy, nadie sabe con certeza qué lo hundió tan rápido que ningún hombre a bordo alcanzó a tomar la radio. Las tormentas responsables de este tipo de tragedias tienen un apodo propio entre los marinos de la zona: la bruja de noviembre. Así de frecuente era este tipo de catástrofe. El triángulo del que casi nadie habla. Todo el mundo conoce el llamado Triángulo de las Bermudas. Muy pocos conocen su equivalente en el lago Michigan. A lo largo del siglo XX, una serie de desapariciones concentradas en la mitad norte de este lago le ganó un apodo discreto entre pilotos y navegantes. En 1937, el capitán de un carguero llamado O.M. McFarland entró a su camarote y jamás volvió a ser visto. La puerta estaba cerrada por dentro. En 1950, un vuelo comercial con 58 personas a bordo se estrelló sobre el lago en lo que fue, en su momento, el peor desastre de la aviación comercial estadounidense. Durante décadas, buzos han encontrado motores, restos y pertenencias personales, pero el fuselaje principal, con las respuestas que podría contener, jamás ha sido localizado. 58 personas y una máquina del tamaño de un edificio, desaparecidas durante más de 7 décadas, en aguas que ya hemos mapeado con sonar moderno. Eso no es leyenda urbana. Es un caso que sigue abierto. El mundo perdido bajo el lago Hurón. Y aquí llega uno de los hallazgos más extraordinarios de toda esta historia. Bajo las aguas del lago Hurón, investigadores descubrieron estructuras de caza humanas de aproximadamente 9.000 años de antigüedad, preservadas casi intactas. Largas hileras de piedras que funcionaban como trampas de caza, junto con fragmentos de herramientas de piedra, demuestran que en algún momento hubo personas viviendo justo donde hoy hay agua. Luego los glaciares se derritieron, el nivel del agua subió, y un paisaje entero, con sus campamentos, sus rutas de caza y su gente, quedó sepultado bajo el lago, congelado en el tiempo durante milenios. Hoy, los buzos pueden nadar por el mismo terreno donde, hace 9.000 años, cazadores de la era del hielo esperaban el paso de manadas de caribú. Lo que hay bajo los Grandes Lagos no es solo historia geológica,
es una civilización entera que el agua se tragó, cuando el agua se volvió veneno. Hasta aquí, todo lo que hemos visto lo puso ahí la naturaleza o el paso del tiempo. Ahora entra en escena la parte que sí podemos atribuirle a alguien. En agosto de 2014, los habitantes de Toledo, Ohio, despertaron con una alerta de emergencia. No beban el agua, no la hiervan, hervirla lo empeora. Eviten el contacto con la piel. Para casi 500,000 de personas, el agua del grifo se había convertido, de la noche a la mañana, en un riesgo para la salud. La causa fue una proliferación de algas verdeazuladas en la cuenca occidental del lago Erie, tan extensa que era visible desde el espacio. Esa mancha verde y espesa produce una toxina llamada microcistina, capaz de dañar el hígado. 400,000 personas haciendo fila por agua embotellada en una ciudad moderna, porque el sistema de agua dulce más grande del continente se había vuelto, temporalmente, en contra de quienes dependían de él. El veneno que nosotros mismos vertemos. Estas proliferaciones de algas se alimentan casi exclusivamente de una sustancia, el fósforo, que llega principalmente como escurrimiento de fertilizantes agrícolas. Cada primavera, la lluvia arrastra nutrientes desde campos y jardines de toda la cuenca del lago Erie hacia el agua, y ese fertilizante le hace a las algas exactamente lo que está diseñado para hacerle a los cultivos. Las hace crecer sin control. Las cifras son brutales. Not a few strays, entire sounders. 30, 40 animals at a time, gone from counties where they had dominated for decades. Not a few strays, entire sounders. 30, 40 animals at a time, gone from counties where they had dominated for decades. Y el fenómeno se vuelve más frecuente, porque el mismo calentamiento del agua que acelera la evaporación también crea el ambiente perfecto para que la toxina prospere. En el sentido más literal posible, estamos envenenando nuestra propia fuente de agua potable, y luego actuando sorprendidos cuando esa agua nos envenena de vuelta. Los invasores que reescribieron la cadena alimenticia. A finales de los años 80, diminutos mejillones cebra y mejillones quagga llegaron a los grandes lagos, como polizones en el agua de lastre de barcos de carga provenientes del mar Caspio. En pocas décadas, se multiplicaron por cientos de miles de millones a lo largo del fondo de los lagos. Cada mejillón filtra enormes cantidades de agua, eliminando el plancton del que dependen los peces nativos. El resultado es un agua asombrosamente transparente, algo que a simple vista parece señal de un ecosistema saludable. No lo es. Es una advertencia de que toda la cadena alimenticia se está reorganizando desde su base, creando además condiciones todavía más favorables para las proliferaciones tóxicas de algas. En los grandes lagos, absolutamente todo está conectado. Los químicos que nadie autorizó. Ahora hablemos de la amenaza invisible. Durante más de un siglo, distintas industrias trataron a los grandes lagos como un vertedero. Mercurio, PCB, dioxinas y, más recientemente, los llamados químicos eternos, o PFAS, siguen presentes en el agua, en el sedimento del fondo e incluso en los tejidos de los peces. En varias zonas, las autoridades sanitarias recomiendan limitar el consumo de ciertos peces a solo unas pocas veces al año debido a la contaminación acumulada. 40 millones de personas dependen de esta agua, y lo que más preocupa a los científicos no es solo lo que ya se vertió, sino lo que podría liberarse si los cambios en el nivel del agua y las tormentas cada vez más intensas remueven ese sedimento tóxico del fondo. Los sonidos que la ciencia no termina de explicar. Desde hace generaciones, quienes viven cerca del lago Superior y del lago Michigan reportan un fenómeno curioso. Un retumbar grave y prolongado que llega desde el agua en días completamente calmados, sin tormenta, sin embarcaciones cerca, sin fuente aparente. En la región los llaman cañonazos del lago, un nombre que comparte con fenómenos similares documentados en distintas partes del mundo desde hace siglos. Algunos científicos los atribuyen al movimiento del hielo, a liberaciones de gas desde el sedimento, o a truenos lejanos que viajan de forma extraña sobre el agua. La respuesta honesta es que ninguna explicación por sí sola cubre todos los casos registrados. Un cuerpo de agua de este tamaño, esta profundidad y este frío, sometido a presiones que apenas empezamos a medir con precisión,
genera sonidos que todavía no hemos logrado catalogar por completo. Lo que el sonar sigue encontrando. Cada año que pasa, mejores equipos de sonar bajan a explorar el fondo de estos lagos, y cada año mapean cosas que nadie esperaba. En el lago Hurón se han encontrado enormes sumideros submarinos, de cientos de metros de ancho, que expulsan agua con niveles extremadamente bajos de oxígeno y altos en azufre, generando tapetes bacterianos que se parecen más a formas de vida de las profundidades oceánicas, o de otros planetas, que a cualquier cosa típica de un lago. La NASA ha estudiado estos sumideros como un posible modelo de cómo podría lucir la vida microbiana en otros mundos. En algunas zonas del lago Michigan, el sonar ha revelado antiguas líneas de costa, bosques sumergidos con troncos todavía en pie y lechos de ríos tallados en una época en que esa zona era tierra seca. Quienes operan estos equipos suelen coincidir en algo inquietante. Tenemos mapas más detallados de la superficie de la Luna que del fondo de estos lagos, lo que la ciencia no se atreve a descartar del todo. Hagamos la pregunta incómoda directamente. ¿Hay algo vivo ahí abajo que todavía no hemos identificado? La respuesta científica es, casi con toda certeza, que no hay ningún monstruo. Pero viene acompañada de un encogimiento de hombros. El esturión, un pez que prácticamente no ha cambiado en millones de años, puede crecer más de 2 metros, pesar más de 90 kilos, y vivir un siglo entero recorriendo el fondo de estos lagos. Y un solo vistazo a uno de estos animales, desde un bote, basta para asustar a cualquiera. Existen zonas de aguas frías que apenas han sido exploradas con detalle, y la historia de los mejillones invasores demostró que todo un ecosistema puede transformarse por algo que nadie vio venir. Ningún investigador serio afirma que exista una criatura desconocida, pero si le preguntas si de verdad se ha catalogado todo lo que vive en las cuencas más oscuras y frías de un lago del tamaño de un país pequeño, vas a notar cómo elige sus palabras con mucho cuidado. Agua dulce que se comporta como mar abierto. Aquí hay un dato que cambia la perspectiva de todo lo anterior. Los grandes lagos son tan enormes que generan su propio clima y sus propias mareas internas. Existen oscilaciones llamadas seiches, en las que el agua se desplaza de un extremo al otro del lago y puede subir o bajar varios metros en cuestión de minutos, arrastrando a personas en playas que hasta ese momento parecían perfectamente tranquilas. Tienen corrientes de resaca. Tienen olas que pueden superar los 6 metros de altura. El lago superior por sí solo cubre una superficie mayor que países enteros de Europa, y desde su centro es imposible ver tierra en ninguna dirección. Los marineros de la región no los llaman lagos, los llaman mares interiores. Y esa diferencia importa, porque seguimos tratándolos como si fueran charcos que entendemos por completo, cuando en realidad se comportan como océanos que apenas empezamos a comprender. La huella del glaciar. Para entender por qué estos lagos son tan extraños, hay que volver al momento en que nacieron. Hace unos 20.000 años, toda esta región estaba sepultada bajo una capa de hielo de kilómetros de espesor. Al retroceder, ese hielo excavó las cuencas con una fuerza descomunal y las llenó con su propia agua de deshielo. Esa es el agua fósil de la que hablamos al principio, por eso no se renueva. Estos lagos, en el fondo, no son realmente un fenómeno del mundo moderno, son la huella derretida de una era glacial, todavía llena hasta el borde 10.000 años después. Cada vez que alguien nada en estas aguas, en realidad está nadando dentro de un glaciar que murió mucho antes de que existiera la civilización humana tal como la conocemos. Una desaparición en cámara lenta. Y esto nos regresa al punto de partida, el nivel del agua que sube y baja de forma cada vez más violenta. Las proyecciones actuales sugieren que estas oscilaciones se van a intensificar. Picos más altos, mínimos más bajos, cambios más bruscos entre unos y otros, a medida que el calentamiento global desestabiliza el equilibrio entre evaporación y entrada de agua nueva. Y como tan poca cantidad de esa agua se renueva cada año, una tendencia sostenida en la dirección equivocada no solo bajaría el nivel del agua, expondría el sedimento contaminado, concentraría los químicos que llevan décadas acumulándose en el fondo, reduciría, poco a poco, la reserva de la que dependen 40 millones de personas. Lo que realmente está enterrado. Entonces, ¿qué esconden realmente los grandes lagos?
Un país entero de hace 9000 años, con sus campamentos de caza todavía intactos bajo el agua. El posible grabado de un animal que no ha caminado por este continente en 10 milenios. 30.000 vidas humanas conservadas por el frío y la oscuridad. Toxinas que nosotros mismos vertimos. Químicos que nunca terminan de desaparecer. Sumideros que la NASA estudia para imaginar cómo podría ser la vida en otros planetas. Y un volumen de agua ancestral, no renovable, que apenas ahora empezamos a entender que no controlamos del todo. Los científicos no le temen a una criatura escondida en las profundidades. Le temen a algo mucho más real. Hemos pasado un siglo entero tratando al sistema de agua dulce más grande del planeta como un desagüe, como una autopista y como una fuente infinita que jamás se agotaría. Y la superficie por fin está empezando a mostrarnos la verdad que hay debajo. La próxima vez que te pares frente a esa orilla y mires todo ese horizonte de agua, recuerda que solo estás viendo la tapa. Todo lo que de verdad importa, la historia, el peligro, las respuestas que aún faltan, sigue enterrado ahí abajo, y apenas estamos empezando a mirar. Si este recorrido te llevó a lugares que no esperabas, dale like ahora mismo y suscríbete a Wise, para no perderte el próximo descenso. Porque esto apenas comienza, y cada historia que viene es todavía más extraña que la anterior. Actívanos la campanita de notificaciones para enterarte en el momento exacto en que subamos el siguiente video. Y antes de irte, cuéntame en los comentarios, de estos 18 hallazgos, ¿cuál es el que se te va a quedar rondando la cabeza esta noche? Voy a leer cada uno de los comentarios. Nos vemos en la próxima inmersión.